Hola, mi nombre es Alejandra Morieta y en este video vamos a hablar de uno de los temas más importantes del derecho, la interpretación jurídica. Imaginemos algo tan simple como una ley que dice se prohíbe el ingreso de vehículos al parque. Esa norma prohíbe la entrada de una bicicleta, de una silla de ruedas eléctricas o de una ambulancia en caso de emergencia. Bueno, la letra de la ley no siempre responde estas preguntas por sí sola, y ahí es donde entra la interpretación jurídica. Sin interpretación, el derecho sería letra muerta, un conjunto de palabras incapaces de resolver los casos concretos de la vida real. Por eso, jueces, abogados y todo operador jurídico necesita herramientas para descubrir el verdadero sentido y alcance de las normas antes de aplicarlas. De eso se trata este video. Bueno, empecemos por definir el concepto. La interpretación jurídica es la actividad intelectual mediante la cual se determina el sentido, alcance y significado de una norma jurídica, con el fin de aplicarla correctamente a un caso concreto. En otras palabras, interpretar no es simplemente leer una ley, es descifrar qué quiso decir el legislador y cómo esa voluntad se traduce en la solución de un problema real. Como bien lo dice el Código Civil ecuatoriano, los jueces no pueden dejar de administrar justicia por oscuridad o falta de ley. Deben interpretar. La doctrina reconoce principalmente cuatro métodos clásicos de interpretación. Uno, método literal o gramatical. Busca el significado de las palabras según su uso común y el sentido natural del lenguaje. Es el punto de partida. Si la ley es clara, se aplica tal como está redactada. 2. Método sistemático. Entiende que ninguna norma vive aislada. Cada artículo debe interpretarse en armonía con el resto del ordenamiento jurídico, comparándolo con otras disposiciones relacionadas. 3. Método histórico. Analiza el contexto y las circunstancias que existían en el momento de crear la norma, así como los antecedentes legislativos para entender qué problema busca resolver el legislador. 4. Método teológico. Se enfoca en la finalidad o el propósito de la norma. No se queda en la letra, sino que pregunta para qué existe esta ley y busca la solución que mejor cumpla ese objetivo. Estos métodos no son excluyentes. En la práctica se combinan según la complejidad del caso. La interpretación jurídica tiene algunas características esenciales. Uno, es una actividad necesaria porque ninguna norma puede prever todos los casos posibles. Dos, es racional y argumentativa, no depende del capricho del intérprete, sino de razones jurídicas justificables. Tres, tiene límites, no puede contradecir el texto legal ni sustituir la voluntad del legislador. Y cuatro, es contextual, pues siempre depende del caso concreto y del sistema jurídico en el que se aplica. Ahora bien, ¿para qué sirve todo esto en la práctica? Bueno, primero la interpretación cumple un papel esencial en la aplicación de las normas. Ninguna ley puede aplicarse automáticamente como una fórmula matemática. Siempre requiere un ejercicio de comprensión previo. Segundo, es clave en la resolución de conflictos jurídicos. Cuando dos partes discuten el significado de un contrato, de una cláusula constitucional o de un artículo del Código Civil, la interpretación permite construir una respuesta razonada y no arbitraria. Y tercero, define el rol de los jueces y demás operadores jurídicos. El juez no es solo un simple aplicador mecánico de la ley, una especie de boca de la ley, como se decía en el pasado, es quien debe interpretar y dar sentido a la norma para lograr una decisión justa. Lo mismo ocurre con abogados, notarios y funcionarios públicos, que interpretan la ley cada vez que deben aplicarla en un caso concreto. Veamos un ejemplo sencillo inspirado en un caso clásico de la teoría del derecho adaptado al contexto ecuatoriano. Supongamos que una ordenanza municipal establece se prohíbe el ingreso de vehículos motorizados a las áreas verdes de un parque. Un día, una persona en silla de ruedas eléctrica intenta ingresar y el guardia se lo impide, alegando que es un vehículo motorizado. Si aplicamos el método literal, una silla de ruedas eléctrica técnicamente tiene un motor, así que podría entrar en la prohibición. Pero si aplicamos el método teológico, debemos preguntarnos cuál es el propósito de la norma, que es evitar el ruido, la contaminación y el riesgo que representan autos y motos para los peatones. Una silla de ruedas no genera ese riesgo y además su función es garantizar la movilidad de una persona con discapacidad.
El método sistemático nos permite además conectar esta interpretación con la Constitución del Ecuador, que protege el derecho a la movilidad y a la no discriminación de las personas con discapacidad. En consecuencia, un operador jurídico razonable concluiría que la ordenanza no puede aplicarse a una silla de ruedas porque una interpretación puramente literal traicionaría el propósito real de la norma. Este pequeño ejemplo muestra cómo la interpretación jurídica evita resultados injustos o absurdos que surgirían de una lectura mecánica de la ley. En resumen, la interpretación jurídica es el puente entre la norma abstracta y la realidad concreta. Vivimos su definición, los métodos literales, sistemáticos, históricos y teológicos, sus características esenciales y su función clave en la aplicación del derecho y en la resolución de conflictos. Como reflexión final, quiero dejarles esta idea. Sin interpretación jurídica, el derecho perdería su capacidad de adaptarse a la vida real. Interpretar bien una norma no es solo una técnica jurídica, es también un acto de responsabilidad, porque de esa interpretación depende que se haga justicia en un caso concreto. Gracias por ver este video.